Su nombre era María. Desde niña, criada en la sencillez de Nazaret, su corazón ardía por Dios. Pero ni los ayunos en el templo, ni los largos silencios de oración podían prepararla completamente para el camino que el Altísimo le había reservado. Ella fue elegida para engendrar al Redentor, y con él cargaría en el cuerpo y en el alma los dolores del mundo. La Iglesia la conoce bajo muchos títulos, pero hay uno que toca especialmente a aquellos que lloran, esperan y perseveran. Nuestra Señora de los Dolores, celebrada litúrgicamente el 15 de septiembre, justo después de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. En este día contemplamos a la Madre que permaneció de pie ante la cruz y no sucumbió. Ella es la Reina de los mártires, la Consoladora de los afligidos, la Madre dolorosa cuyo corazón fue traspasado por 7 espadas de dolor, cada una unida al misterio de la salvación. La devoción a Nuestra Señora de los Dolores floreció especialmente a partir del siglo XIII, con la profunda espiritualidad de la Orden de los Servitas, y se extendió por el mundo como un bálsamo para los corazones que sangran. Es bajo este título que María se convierte en patrona de los enlutados, de los perseguidos, de las madres que sufren y de quienes enfrentan los desiertos del alma. En muchos hogares, su rostro conmovido es más que una imagen, es presencia real, es oración viva. Pero ¿por qué meditar sobre los dolores de María? Porque en ellos no hay desesperación, sino entrega. Porque, al contemplar cada lágrima que ella derramó, encontramos fuerza para permanecer fieles, incluso en la oscuridad. María no huyó del dolor, ella lo ofreció. Y por eso es ella quien hoy nos enseña a transformar el llanto en esperanza, la cruz en altar y la espera en confianza. En esta historia sagrada, serás conducido por los 7 dolores de María, no como quien visita antiguos recuerdos, sino como quien camina con ella por las sendas de la fe. De cada espada brota una gracia, de cada silencio, una respuesta. Porque el amor de María, probado en el fuego del dolor, se convirtió en luz para los que atraviesan noches sin fin. Iba a ser un momento de alegría simple. María y José, obedientes a la ley del Señor, subían al templo para presentar a su primogénito, como prescribía la tradición mosaica. El niño aún era pequeño, envuelto en los pañales de la infancia y cargado con ternura en los brazos de la madre. La misma María que meses antes había entonado el Magnificat en casa de Isabel, ahora caminaba en silencio, meditando el misterio que cargaba en los brazos y en el corazón. Todo parecía seguir las costumbres del pueblo de Israel, hasta que Dios, una vez más, reveló algo grandioso en el ocultamiento. En el templo, un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, se acercó, movido por el Espíritu Santo. Con manos temblorosas y ojos llorosos, tomó a Jesús en sus brazos y bendijo a Dios. Después se volvió hacia María y con voz profética anunció palabras que penetraron como fuego. Este niño será causa de caída y de resurgimiento para muchos en Israel. En cuanto a ti, una espada traspasará tu alma. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 35. Aquellas palabras no fueron dichas en tono de amenaza, sino de revelación. Era el inicio de una peregrinación interior marcada por dolor y fe. María nada respondió. Como tantas otras veces, guardó todo en su corazón. Sin embargo, algo cambió a partir de ahí. Por primera vez, la sombra de la cruz se proyectó sobre el regazo de aquella joven madre. La espada aún era invisible, pero ya había sido nombrada. Ella no sabía cómo, ni cuándo, ni de qué forma, pero presentía que su camino estaría unido de manera inseparable al misterio de la entrega del Hijo. Y en lugar de huir o de protestar, María permaneció firme, con una confianza que supera todo entendimiento humano. Allí, en el mismo altar donde había sido presentada al Señor cuando era niña, María ahora presentaba a su propio Hijo. Era como si su consagración se completara en aquel instante, no solo ofreciendo a Jesús como mandaba la ley, sino ofreciéndose enteramente con Él. La profecía de Simeón fue como un sello divino que la unió a la misión redentora de Cristo. Incluso sin comprender plenamente, María se entregó, y su fe silenciosa comenzó a dibujar el camino de la esperanza,
para todos los que un día atravesarían las noches del alma. A partir de aquel momento, su maternidad fue marcada no solo por el amor, sino por la espera de algo mayor que ella no podía controlar. No era una espera pasiva, sino una vigilia amorosa. María nos enseña así que el dolor, cuando es acogido en la luz de la fe, puede convertirse en un acto de obediencia fecunda. Cada madre que ya ha sentido el corazón oprimido por un hijo enfermo, alejado o perdido en la vida, puede encontrar consuelo en este misterio. Dios revela, incluso en lo inesperado, su promesa de redención. El primero de los 7 dolores de María, por lo tanto, no fue un acontecimiento trágico, sino una palabra que despertó el alma. La espada anunciada aún no cortaba, pero ya moldeaba. Y es así como Dios actúa con aquellos que elige para grandes misiones. Revela la cruz antes de que llegue, para que el corazón, en lugar de cerrarse, se prepare con fe. La profecía de Simeón se convirtió para María en el primer paso en la vía del amor total. En la quietud de la noche, mientras la ciudad aún dormía y el cielo guardaba silencio, José despertó a María con una mirada urgente y una voz serena, pero firme. Un ángel le había hablado en sueños: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise». Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 13. No hubo tiempo para preparar maletas ni para despedidas. El peligro acechaba y la orden era clara. La Sagrada Familia se convertía así en peregrina y exiliada, lanzada a la carretera por la obediencia a la voluntad de Dios. María envolvió a Jesús en los paños con los que solía abrigarlo, lo apretó contra su pecho y partió con José hacia lo desconocido. El camino a Egipto era largo, solitario y lleno de incertidumbres. Cada paso traía consigo una mezcla de temor y confianza. El suelo del desierto no ofrecía reposo y el futuro era un velo espeso ante los ojos humanos. Pero en el corazón de aquella mujer, una certeza iluminaba todo. Dios era fiel, incluso cuando los caminos parecían oscuros. El dolor del exilio era real. Dejar la patria, la familia, el hogar recién formado, pero la confianza en Dios permanecía inquebrantable. Imaginar a María, tan joven y silenciosa, caminando junto a José, cargando en su regazo a aquel que creó los cielos, es sumergirse en un misterio de humildad y fortaleza. No había privilegios, solo fe. El niño dormía al sonido del tropiezo de los pasos de sus padres, y María, incluso exhausta, ofrecía cada noche al raso como oración viva. En la travesía del desierto, se acercaba aún más a tantos que serían a lo largo de los siglos forzados a abandonar su tierra a causa de la injusticia, la persecución o el dolor. La Madre de Dios conoció la vulnerabilidad del exilio para que pudiera entender los pasos temblorosos de todos los refugiados de la historia. Durante ese tiempo en Egipto, que según la tradición duró algunos años, María vivió en la confianza silenciosa. El dolor de estar lejos de casa era suavizado por la presencia viva de Jesús. Ella lo cuidaba con el mismo celo con que cuidaría de cada hijo espiritual que el Señor le confiaría un día. Y allí, en aquel suelo extranjero, la Sagrada Familia no solo fue protegida, fue escuela de esperanza, señal de que incluso lejos de lo conocido, Dios prepara un lugar y sostiene a los suyos. No se sabe mucho sobre cómo fue esa vida en Egipto, pero se sabe que la fe de María permaneció firme, como una lámpara que no se apaga. La profecía de Simeón adquiría un nuevo contorno. La espada que un día traspasaría su alma comenzaba a dibujar su trayectoria en pequeños cortes de renuncia y confianza. Cada madrugada en el exilio era una respuesta al llamado del cielo, y cada dificultad ofrecida en silencio hacía de aquella mujer una tierra fértil, donde el sufrimiento se transformaba en redención. Cuando el peligro pasó, el ángel volvió a hablar a José, diciendo que ya era seguro regresar. María, con el corazón dócil, acogió una vez más el llamado y regresó a Nazaret con la misma disposición con que había partido. El exilio terminaba, pero dejaba marcas profundas en el alma de aquella madre. El dolor del destierro fue sembrado en su corazón, pero como todo lo que ella vivió, se convirtió en semilla de consuelo
para todos los que sufren, porque quien ya fue extranjero en la tierra sabe acoger a los que hoy andan sin techo, y quien atravesó desiertos con fe puede enseñar a otros a confiar en la presencia de Dios, incluso cuando todo parece ausente. La vida en Nazaret seguía envuelta en serenidad y silencio. María contemplaba con alegría el crecimiento de Jesús, su Hijo y Señor, acompañando cada gesto, cada palabra, cada respiración, como quien vela un misterio en plena luz de lo cotidiano. Los dolores que ya la habían visitado, como la profecía de Simeón y la huida a Egipto, parecían ahora reposar bajo el manto del tiempo. Pero Dios, en su pedagogía divina, permitiría aún otra prueba: la ausencia. Era tiempo de Pascua, y como todo judío fiel, la Sagrada Familia subió a Jerusalén para las fiestas. Jesús tenía 12 años. Después de la celebración, cuando el grupo de peregrinos inició el viaje de regreso, María y José supusieron que el niño estaba entre los parientes y conocidos, pero al final del primer día de camino, al buscarlo, no lo encontraron. El corazón de María fue tomado por un estremecimiento que ninguna palabra es capaz de traducir. Aquel a quien ella había engendrado por obra del Espíritu Santo, el Hijo que guardaba promesas eternas, estaba ausente. Comenzaron entonces los 3 días más angustiosos de la vida de aquella madre. 3 días de búsqueda ininterrumpida, de súplica silenciosa, de ojos cansados escrutando calles y rostros sin encontrarlo. Cada hora era una espada que se clavaba más hondo. María experimentaba no solo la ausencia física de Jesús, sino también la sensación desgarradora de estar sin rumbo, sin respuesta, como tantas madres que, a lo largo de los siglos, también perdieron a sus hijos por los peligros del mundo, por las elecciones equivocadas, por los silencios de la existencia. El dolor de María era el dolor de todas las madres. Al tercer día, encontraron a Jesús en el templo, sentado entre los doctores, escuchando y haciendo preguntas. María, emocionada y aliviada, dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos afligidos». Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 48. La respuesta de Jesús fue serena, pero envuelta en misterio. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?». Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Ella no comprendió enteramente, pero acogió aquellas palabras como quien recoge una semilla que aún germinará. Ese dolor, el de la pérdida y el reencuentro, se convirtió en uno de los más profundos de María. En todos los demás, ella estuvo al lado de Jesús. En este, tuvo que enfrentarlo en su ausencia. Y justamente por eso, ese dolor nos enseña algo esencial, que incluso cuando Dios parece distante, incluso cuando el silencio se vuelve pesado, Él está donde necesita estar, cumpliendo la voluntad del Padre. María nos revela que la fe verdadera no exige explicaciones inmediatas, sino que permanece firme incluso cuando el cielo parece oculto. Al regresar a Nazaret con Jesús y José, María guardaba todo en su corazón, como nos dice el Evangelio. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 51. No había revuelta, solo entrega. No había desánimo, solo vigilancia interior. Cada paso dado con el Hijo era ahora más consciente, más vigilante, más unido al misterio. Este tercer dolor la preparaba para las noches mayores que aún vendrían, cuando nuevamente el Hijo parecería distante, pero jamás dejaría de ser Dios presente. Era mañana en Jerusalén. La ciudad, acostumbrada a los ruidos de las ferias y a las letanías de los peregrinos, ahora se llenaba de sonidos diferentes: murmullos, pasos apresurados, órdenes ásperas, lágrimas contenidas. En aquella multitud que seguía por las calles estrechas en dirección al Gólgota, había una mujer en silencio. Su rostro mostraba el cansancio de una noche en vela y el peso de un dolor que ningún lenguaje humano puede explicar. Era María, la madre, que buscaba entre la multitud los rasgos de su hijo. De repente, sus ojos lo encontraron. Entre los gritos y el polvo levantado por el cortejo, entre las miradas curiosas y las piedras del camino, María vio a Jesús cargando la cruz.
No fue solo una mirada, fue una inmersión profunda entre dos almas que ya se habían encontrado en Belén, en Egipto, en Nazaret. Ahora en el camino del dolor, ese encuentro se convertía en altar. Los ojos del Hijo, marcados por la entrega, tocaron los ojos de la Madre, marcados por la fidelidad. Y allí ocurrió un milagro silencioso. María no se desmayó, no huyó, no gritó. Ella permaneció de pie. La tradición de la Iglesia nos presenta esta escena como una de las más conmovedoras del Vía Crucis, retratada en la cuarta estación. Pero más que un momento devocional, se trata de una revelación espiritual. Aquella mirada entre madre e hijo unió el cielo a la tierra en el instante en que la humanidad parecía sumergirse en la oscuridad. María no podía aliviar el peso de la cruz, pero podía sustentarlo con su presencia. Jesús, al verla, encontró no solo consuelo, sino confirmación de que su sacrificio no era en vano. Había alguien que comprendía, que aceptaba, que se unía interiormente a aquella ofrenda. Este encuentro nos enseña que a veces la mayor ayuda que podemos ofrecer a quien sufre es solo estar. No para explicar, no para resolver, sino para amar. María nada dijo. Su silencio lo decía todo. Sus lágrimas no pedían justicia, sino que anunciaban redención. Y Jesús, aún destrozado, encontró en ella la imagen viva de la fidelidad hasta el fin. Ella era la madre de los dolores, sí, pero también la madre de la perseverancia, aquella que jamás abandonaría al Hijo, incluso cuando el camino se tornara vía de cruz. ¿Cuántas madres a lo largo de la historia ya cruzaron miradas con sus hijos en hospitales, tribunales, caminos de vicios o elecciones equivocadas? ¿Cuántas veces un simple encuentro de ojos fue todo lo que quedó? ¿Y cuántas veces esa mirada, incluso en silencio, cargó una fuerza que el mundo no entiende? María nos muestra que hay redención incluso en la impotencia, que hay comunión incluso en el dolor más absoluto. Su presencia en el camino del Calvario fue como un sacramento invisible de amor fiel. La mirada entre María y Jesús, en aquel momento, es también una mirada dirigida a nosotros. Cuando nos sentimos arrastrados por cruces que parecen insoportables, allí está ella, la Madre, al borde del camino, sosteniéndonos con su amor, porque el Hijo la preparó para esto, para ser consuelo en los pasos más difíciles de la vida, y porque aquella mirada, marcada por el dolor y por el amor, permanece hasta hoy. Basta con levantar los ojos en medio del dolor y buscarla. Ella estará allí, como estuvo con Jesús, como está con cada hijo que sufre. El cielo se oscureció. La tierra, como en luto, parecía silenciarse ante lo que estaba por suceder. En lo alto del monte Calvario, una cruz fue erigida, y allí, suspendido entre el cielo y la tierra, estaba el Hijo del Altísimo, el mismo que María acunara en Belén, que protegiera en Egipto, que perdiera y reencontrara en el templo, que siguiera con amor fiel. Ahora ella lo veía ofrecer su vida, y una vez más María estaba presente, pero no solo como espectadora del dolor, ella estaba de pie junto a la cruz. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, como testigo silencioso de un amor llevado hasta el extremo. No hubo lamentos, no hubo revuelta, hubo entrega. María se unía con todo su ser al sacrificio del Hijo. Su corazón inmaculado sangraba, pero su alma permanecía anclada en la voluntad de Dios. Cada suspiro de Jesús era sentido en ella como un eco, cada palabra de él como una brasa viva. Aún así, ella no imploraba que él bajara de la cruz. Sabía que allí se cumplía el misterio de la salvación. Sabía que el dolor de aquel momento no era el fin, sino el principio de algo que los ojos aún no podían comprender. Y entonces, en el auge de la agonía, Jesús la miró con ternura infinita. Incluso desfigurado por el dolor, su mirada aún llevaba amor. Viéndola allí firme y viendo a su lado al discípulo amado, Jesús pronunció palabras que resonarían para siempre en el corazón de la Iglesia. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Con esas palabras,
Él no solo confió María a Juan, Él nos confió a ella. María, que había sido madre de un único hijo perfecto, ahora se convertía en madre de todos los discípulos. El corazón que había acogido a Jesús ahora acogía a toda la humanidad. Ese fue un dolor que no se podía ver con los ojos, pero que desgarraba por dentro. Era el dolor de ver al inocente ser rechazado, de ver el amor ser herido, de ver la vida parecer vencer por la muerte. Y aún así, María permaneció. Su presencia silenciosa sostenía el universo. Su fe, incluso ante la cruz, no se quebró. Allí, en el momento más oscuro de la historia humana, María creía. Su esperanza no era ilusión, era certeza plantada en la confianza de que Dios no abandona a los suyos. Por eso, fue coronada como reina de los mártires, no por un sufrimiento físico, sino por una oblación total del corazón. ¿Cuántas veces, en los dolores de la vida, sentimos que algo nos es quitado sin explicación? ¿Cuántas madres, padres, esposos e hijos ya estuvieron de pie junto a la cruz de sus seres queridos, sin poder hacer nada más que estar? María nos enseña que hay un poder silencioso en la presencia fiel, que incluso cuando nada más parece posible, el amor aún puede permanecer, y que incluso sin respuestas podemos confiar, porque el Dios que permitió la cruz es el mismo que prometió la resurrección. María, de pie junto a la cruz, nos muestra que la fe verdadera no se doblega ante el dolor, sino que lo transforma, y que el amor fiel, aunque silencioso, tiene la fuerza de sostener el mundo. La cruz ahora estaba en silencio. El cuerpo de Jesús, ya sin vida, colgaba inmóvil, como una lámpara que se apaga al final de la noche. La tierra había temblado, el cielo se había oscurecido, y la esperanza parecía haber sido engullida por la muerte. Pero allí, al pie de la cruz, María permanecía. Su mirada fija en el Hijo pendiente no era de desesperación, sino de adoración herida. Ella sabía que aquel cuerpo, aunque desfigurado, aún era el Verbo hecho carne. Incluso en el silencio de la muerte, la presencia de Dios permanecía. Con autorización de las autoridades, algunos discípulos fieles retiraron el cuerpo de Jesús de la cruz. Y cuando Él fue finalmente colocado en los brazos de María, el mundo contempló uno de los momentos más sagrados de la historia de la salvación. Aquella que lo había acogido en su seno en el anuncio del ángel, que lo había acunado en Belén, que lo había protegido en el exilio y lo había formado en silencio a lo largo de los años, ahora lo recibía de vuelta, no como niño, sino como sacrificio consumado. María lo acogió como antes, con ternura y reverencia, pero ahora sus manos temblorosas tocaban las marcas de la redención, sus dedos recorrieron como una oración las heridas del cuerpo del Hijo, no para lamentar, sino para unirse aún más a la ofrenda que Él había hecho. Cada llaga era para ella una semilla de salvación, y aun en medio del dolor que ninguna madre debería conocer, María ofrecía aquel momento al Padre con el mismo fiat de la Anunciación. Era como si dijera nuevamente: «He aquí la sierva del Señor». Esta escena tocó tan profundamente el corazón de los fieles que atravesó los siglos en forma de arte, oración y contemplación. La imagen de la Pietà, esculpida por Miguel Ángel, se convirtió en un icono universal de la compasión. En ella, María no está revelada, sino entregada. Su semblante transmite dolor, pero también paz, la paz de quien confía en que la historia aún no ha terminado. La Madre Dolorosa, con el Hijo en brazos, es para todos nosotros señal de que el amor no es vencido por la muerte. ¿Cuántos padres y madres ya sostuvieron en sus brazos los cuerpos fragilizados de sus hijos, sea por enfermedad, vicio, abandono o despedidas dolorosas? ¿Cuántas veces la única respuesta ante el sufrimiento fue el silencio y el llanto? María, en aquella hora, se convirtió en espejo de todos los que sufren sin entender, pero eligen confiar. Su dolor no era vacío, era un altar, y su regazo, incluso en el luto, era trono de la esperanza. En el descendimiento de la cruz, María nos enseña que incluso la pérdida más desgarradora puede ser vivida como ofrenda, que el amor no muere, sino que se transforma.
y que todo dolor unido a Cristo tiene valor eterno. Su corazón, aunque traspasado, permanecía fiel, porque allí, incluso con el hijo muerto en sus brazos, María aún creía. Cuando el sol comenzaba a ponerse, marcando el inicio del sábado, el cuerpo de Jesús fue envuelto con prisa en lienzos y perfumes, conforme a las costumbres de la época. José de Arimatea, con reverencia, se dio un sepulcro nuevo excavado en la roca, en un jardín próximo al Calvario. María siguió el pequeño cortejo, cada paso marcado por una dignidad dolorosa. No había multitud, ni lamentos públicos, apenas la presencia discreta de algunos fieles y la madre, que aún desgarrada, no abandonó a su hijo ni después del último aliento. La piedra fue rodada a la entrada del sepulcro. La separación se consumaba. Para los ojos del mundo, todo terminaba allí. El Mesías estaba muerto, y con él parecían sepultadas las esperanzas de quienes lo siguieron. Pero en el corazón de María, algo resistía. Era el Sábado Santo, el día más silencioso de la historia de la salvación. Un día sin milagros, sin consuelos, sin palabras, y aún así el más fecundo de todos, porque en él la fe fue probada como oro en el fuego, y María permaneció creyendo. Mientras los discípulos se dispersaban, tomados por el miedo y la duda, María se sentó ante el sepulcro, no para vigilar la muerte, sino para esperar la vida. Su llanto era oración, su silencio era entrega. Su corazón, aunque en pedazos, sostenía la promesa. Ella no sabía cómo sería el mañana, pero confiaba en que Dios aún actuaría. La profecía de Isaías quizás le viniera al pensamiento: fue llevado como cordero al matadero, pero verá la luz y quedará satisfecho. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 11. Incluso sin entender todos los caminos del Altísimo, María decía sí una vez más, en la oscuridad de la espera. ¿Cuántas veces vivimos este sábado en nuestra vida espiritual? Momentos en que todo parece haber llegado a su fin, en que la oración parece no tener respuesta y el silencio de Dios pesa como una ausencia. María conoce ese lugar. Ella pasó por la noche oscura de la fe y aún así no abandonó al Señor. Allí, ante la piedra cerrada, se convirtió en madre de la esperanza. Porque solo quien cree en la oscuridad puede cantar con verdad la luz de la resurrección. En la iconografía cristiana, este momento raramente es representado, quizás por su naturaleza escondida, pero espiritualmente es uno de los más profundos. María viviendo el luto sin desesperación, el dolor sin desconfianza, el silencio sin abandono. Este sepelio fue para ella el último gesto de entrega. Con las manos vacías, ella ofrecía a Dios todo lo que tenía, y con el corazón en llamas, aguardaba el nuevo día. El Sábado Santo es el día de quien espera sin ver, y María, en aquel sepulcro cerrado, se convirtió en maestra de esa espera. Su dolor ya no gritaba, ella oraba, su amor ya no retenía, él ofrecía. Y fue en ese silencio fecundo que la aurora de la resurrección comenzó a germinar. El primer día de la semana amaneció diferente. El sol parecía iluminar no solo la tierra, sino una promesa que aguardaba su cumplimiento desde el inicio del mundo. Las mujeres, fieles al amor, fueron al sepulcro con perfumes y lino, deseosas de honrar a aquel que tanto habían amado. Encontraron la piedra removida, el sepulcro vacío, y en lugar del silencio de la muerte, escucharon la voz de la vida. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 5 y 6. La noticia corrió como viento nuevo. Jesús había vencido la muerte. No hay mención explícita en el Evangelio sobre una aparición del resucitado a María, su madre. Pero la tradición de la Iglesia, con sabiduría espiritual, siempre contempló este encuentro como cierto, aunque velado. Pues ¿cómo podría el Hijo glorioso dejar de consolar a la madre que estuvo con él hasta el fin? Si Jesús apareció a María Magdalena, a Pedro y a los discípulos de Emaús, ¿cuánto más no habría aparecido primero a aquella cuyo corazón
había sido moldeado en el mismo silencio redentor del Sábado Santo, María no corrió al sepulcro. Ella esperaba. Sabía, en lo más profundo de su alma, que la promesa no había sido olvidada. Sus lágrimas no fueron inútiles. Su vigilia no fue en vano. La luz ahora brotaba de la propia cruz, y el sepulcro que antes guardaba el dolor se convertía en señal de victoria. Cada una de las 7 dolores que habían traspasado su alma comenzaba a transfigurarse. La espada permanecía, pero ahora envuelta en gloria. La madre de los dolores se convertía también en la madre de la esperanza. Su corazón, antes silenciado por la pérdida, ahora palpitaba con la certeza de la vida eterna. Jesús había dicho: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Y María había creído, incluso cuando todo parecía negar la esperanza. Ahora, ella contemplaba, aunque en silencio, aunque sin registros escritos, la plenitud de la promesa cumplida. Es consolador pensar que los ojos de María fueron los primeros en contemplar el brillo de la resurrección, que sus manos, que habían sostenido al Hijo muerto, ahora quizás lo tocaron vivo, glorificado, que el abrazo silencioso como toda su vida selló la fidelidad de una madre que nunca se rindió. En esta hora, todos los dolores se convirtieron en luz, y esa luz continúa brillando para cada uno de nosotros que atraviesa las noches del alma. Para quien perdió a alguien y cree que todo terminó en la despedida, María nos dice: la historia no termina en el sepulcro. Para los que lloran, ella enseña: ninguna lágrima es inútil si es ofrecida con fe. Para los que viven la soledad, ella susurra: la presencia de Dios a veces se esconde en el silencio, pero jamás abandona. La resurrección es el punto más alto de la historia de la salvación, y María estuvo allí, como estuvo en cada etapa. Ella no solo lloró, ella esperó, y por eso sus lágrimas se convirtieron en fuentes de esperanza para el mundo. El cenáculo estaba nuevamente lleno, pero ahora, lo que antes era lugar de miedo y puertas cerradas, se había convertido en espacio de oración perseverante. 40 días después de la resurrección y 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos estaban reunidos como Él había mandado, aguardando el cumplimiento de la promesa. Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Y entre ellos estaba María, silenciosa como siempre, pero esencial como nunca. Ella no era solo la madre de Jesús, era ahora madre de la iglesia naciente. Aquellos hombres, antes inseguros, ahora se fortalecían por la presencia de ella, que ya había atravesado tantas noches de fe. María no predicaba, no discutía, no lideraba en palabras, ella oraba, y su oración, unida a la de ellos, formaba un solo corazón en súplica. Fue allí donde el Espíritu Santo, prometido por Jesús, descendió como lenguas de fuego sobre todos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les concedía que hablasen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Es conmovedor imaginar a María viendo ahora el Espíritu que un día la había cubierto con su sombra en el momento de la encarnación, ahora siendo derramado sobre toda la comunidad de los fieles. El mismo Espíritu que hizo en ella que el Verbo se hiciera carne, ahora hacía de la Iglesia cuerpo de Cristo vivo en el mundo. Aquella que había sido consolada, ahora era consuelo. Aquella que había recibido el don, ahora compartía la misión. La Madre de Dios se convertía en Madre de la misión. Pentecostés no fue solo el nacimiento de la Iglesia, fue también la consagración de María como Madre espiritual de todos los que creerían. Los apóstoles, fortalecidos por el fuego del Espíritu, partirían para anunciar el Evangelio a los confines del mundo. Pero María permanecería en el corazón de la Iglesia, no como figura decorativa, sino como presencia viva e intercesora. Ella conocía el Espíritu, sabía escuchar su voz. Y donde hay el Espíritu, allí también está María, reuniendo, consolando, sosteniendo.
¿Cuántas comunidades, familias y corazones ya experimentaron este Pentecostés silencioso, cuando en medio de la confusión y del miedo la oración trae consuelo y dirección? Cuando en el caos de la vida alguien permanece en oración como María, ¿el Espíritu encuentra espacio para actuar? Ella nos enseña que el corazón en súplica es la cuna de toda renovación espiritual. María en Pentecostés es la prueba de que su misión no terminó con la vida de Jesús terrenal. Por el contrario, se expandió. Ella, que un día fue llamada llena de gracia, ahora desborda esa gracia sobre los hijos de la Iglesia, y donde ella está, el Espíritu actúa con suavidad y poder. Su presencia en el cenáculo nos garantiza que nunca estamos solos, porque la Madre, que vivió los dolores de la cruz, también es la misma que prepara y fortalece a los que anuncian la vida nueva. Los años pasaron y la Iglesia se extendió como llama viva sobre la tierra. Los apóstoles partieron en misión. El Evangelio fue anunciado entre persecuciones y milagros, y el mundo comenzaba a ser transformado por la cruz y la resurrección. En el corazón de esta nueva historia permanecía María, ya en edad avanzada, recogida, en oración constante, viviendo como la sierva del Señor que nunca cesó de entregarse. Su misión visible había terminado, pero su maternidad espiritual maduraba en el silencio. Llegó entonces el tiempo de su partida. La tradición de la Iglesia nos transmite, con profunda reverencia, el misterio de la dormición de la Santísima Virgen. María no conoció la corrupción del cuerpo, pues aquel que ella engendró con amor y pureza no permitiría que su madre fuera tocada por la decadencia. Su muerte no fue como la de los hombres comunes, sino un adormecer tranquilo, envuelto en paz. Rodeada por discípulos y envuelta por la presencia del Espíritu, María entregó su alma al Padre con la misma confianza con que un día había dicho: «He aquí la sierva del Señor». Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38. El dolor de la separación fue vencido por la certeza de la unión eterna. Los cielos, que un día descendieron para habitarla, ahora se abrían para recibirla. Por eso, la Iglesia profesa con amor el dogma de la Asunción. María fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Ella, que fue la primera morada del Verbo encarnado, ahora participa de la gloria del resucitado de forma plena. Y allí, en el trono al lado del Hijo, fue coronada como reina del cielo y de la tierra, Madre gloriosa de todos los vivientes. Esta victoria no niega sus dolores, los asume y transfigura. Las lágrimas que un día rodaron en el Calvario se convirtieron en perlas eternas de intercesión. La espada que atravesó su alma se transformó en cetro de compasión. La Madre dolorosa, unida al misterio de la cruz, es también la mujer vestida de sol, coronada de estrellas, que aparece en el Apocalipsis como señal grandiosa en el cielo. Libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Su asunción es la prueba de que ningún dolor ofrecido a Dios se pierde. Y porque está en el cielo, María no se alejó de nosotros. Al contrario, está aún más cerca. Ella intercede, consuela, conduce, visita los corazones afligidos con su ternura silenciosa. ¿Cuántos testimonios, apariciones, gracias y curaciones a lo largo de los siglos son reflejo de esa presencia materna que jamás se ausenta? La Madre glorificada continúa la misión de reunir a los hijos, de sustentarlos en la fe, de conducirlos a su Hijo. La Asunción de María nos revela que el destino de la humanidad redimida no es la sepultura, sino la vida eterna, que la historia de dolor puede terminar en gloria, que quien permanece fiel será exaltado. María no vivió privilegios para sí, sino para enseñar el camino a todos nosotros. Y su último dolor, el desapego del mundo, se convirtió en la mayor victoria, porque a donde ella llegó, también somos llamados a llegar. A lo largo de los siglos, el corazón de los fieles aprendió a encontrar en Nuestra Señora de los Dolores un refugio seguro en las tempestades de la vida. Ella, que vivió el silencio de las noches más oscuras y permaneció firme al pie de la cruz, se convirtió en compañera inseparable de todos los que sufren. Su imagen atravesó fronteras, lenguas y culturas, consolando pueblos, curando almas
inspirando obras de misericordia. La devoción a sus 7 dolores se extendió no como una exaltación del sufrimiento, sino como un camino de redención y sentido. Fue la Orden de los Servitas, fundada en el siglo XIII, la que primero promovió esta meditación profunda sobre los dolores de María. Inspirados por el Espíritu Santo, estos siervos de María comprendieron que, al contemplar cada dolor de la Madre, el corazón humano se abre para comprender mejor la pasión del Hijo. La devoción creció, y la Iglesia, como Madre Sabia, acogió este tesoro espiritual. En el siglo XIX, el Papa Pío VII instituyó oficialmente la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre, ligándola litúrgicamente a la celebración de la exaltación de la Santa Cruz el día anterior, como sellando el vínculo inseparable entre María y la salvación operada por Cristo. Esta fiesta no es solo un hito en el calendario, es una invitación a la meditación viva. Muchos encuentran consuelo al rezar el rosario de los 7 dolores, recorriendo con María los pasos de su camino de fe. A cada dolor contemplado, los corazones se unen al de ella y aprenden que llorar no es señal de debilidad, sino de amor, que sufrir no es castigo, sino ocasión de gracia, que ofrecer el dolor como María hizo es participar de la obra redentora de Cristo. Artistas de todas las eras supieron expresar esa belleza herida que habita en el corazón doloroso de María. Desde la piedad de Miguel Ángel hasta las procesiones emocionadas del pueblo sencillo, la Madre de los Dolores es siempre retratada con una mirada que comprende, acoge y sufre con los hijos. Ella no grita, no acusa, no impone, solo está, como estuvo junto a la cruz, como está al lado de los enfermos, de los enlutados, de los olvidados, de los que lloran en silencio. En la fe popular, Nuestra Señora de los Dolores es invocada como Madre de los afligidos, abogada de los incurables, consoladora de los que lloran por los suyos. Ella entra en las casas pobres, en las iglesias de piedra, en los caminos del interior, en los hospitales y prisiones, llevando consigo un mensaje que no necesita palabras. Yo también estuve allí. Yo también lloré. Pero Dios transformó mi dolor en esperanza, y Él hará lo mismo contigo. Es ese el legado que María nos deja, no una vida sin dolores, sino una fe que transforma cada lágrima en semilla de eternidad. Nuestra Señora de los Dolores es más que una devoción, es una respuesta, la respuesta de Dios a nuestras noches oscuras, la presencia que consuela cuando nadie más entiende, el regazo que no necesita explicar, solo acoger, porque al contemplar sus dolores, descubrimos que la esperanza no nace de la ausencia de sufrimiento, sino de la fidelidad que permanece incluso en el sufrimiento. Nuestra Señora de los Dolores es la madre que lloró, pero no se perdió en el lamento. Es la mujer fuerte que caminó por los caminos del sufrimiento sin dejar que el amor se apagara en su corazón. Su historia, marcada por 7 dolores, no termina en el dolor. Por el contrario, revela que cada lágrima puede ser semilla de eternidad cuando unida a la cruz de Cristo. María enseña que la fe verdadera no huye del dolor, sino que lo atraviesa con esperanza, que el amor fiel no depende de las respuestas, sino de la confianza en Dios que todo lo ve, todo lo guarda y todo lo transforma. La devoción a la Madre Dolorosa es, por lo tanto, más que un consuelo, es un camino que comienza con la profecía de Simeón y culmina en la gloria de la Asunción. Un itinerario de fe que pasa por el exilio, por la pérdida, por la entrega, por la espera y por fin por la victoria. Quien contempla a María aprende a no desistir. Aprende a esperar incluso cuando el sepulcro parece sellado. Aprende a amar sin exigir explicaciones. Como está escrito, los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Libro de los Salmos, capítulo 126, versículo 5. Tú que atraviesas el dolor, que vives la soledad, que te preguntas si Dios te escucha, contempla a Nuestra Señora de los Dolores. En ella está la respuesta. En ella está la fuerza. Ella sabe lo que es perder, pero también sabe lo que es confiar hasta el fin.
Que tu llanto hoy encuentre refugio en el regazo de esta madre, y que tu fe, aunque vacilante, se afiance en su ejemplo de que, aún sin entender, jamás dejó de creer. Si deseas poner tu dolor a los pies de la cruz, escribe tu petición de oración. Unamos juntos nuestras intenciones al corazón de María para que ella las lleve hasta Jesús. Y si esta historia tocó tu alma, compártela con quien lo necesite. Para que más corazones encuentren consuelo, fe y esperanza, inscríbete para seguir caminando con nosotros. Que Nuestra Señora de los Dolores, Madre de la Esperanza y Reina de los Mártires, te cubra con su manto y te conduzca por los caminos de la fe. Y que tú, incluso en medio de las lágrimas, descubras que hay un amor más fuerte que el dolor, el amor que no pasa, el amor de Dios. Amén.